Gemini N hoy. ¿Estás completamente segura de que querés ir a ese lugar? La voz de mi padre desde el fondo de su estudio sonó grave, sorda, como el trueno ahogado que anticipa una tormenta. Empujó una navaja táctica plegable sobre la mesa. El golpe del metal contra la madera maciza resonó en el silencio de la habitación de una manera escalofriante. Ese hombre, un alto oficial de la inteligencia estratégica del gobierno iraní, un tipo que respiraba crisis internacionales, en ese momento no tenía ni un rastro de la frialdad de un comandante. En sus ojos solo había un miedo primitivo, el terror visceral de un padre. Sus dedos tamborilearon sobre el informe clasificado que tenía abierto en el escritorio. Ese país, murmuró, como si hablara de un abismo a punto de tragarse el mundo. Se refería a la Argentina. En ese instante, clavé la vista en las zonas marcadas en rojo en su informe, palabras como inestabilidad, caos sudamericano, fin del mundo, y sentí que el estómago se me cerraba de golpe. Pero lo que yo no sabía, lo que era imposible que imaginara, es que apenas 7 días después de esa charla, yo iba a estar llorando a mares, completamente quebrada a orillas del Río de la Plata. Y mucho menos sabía que ese viaje haría que mi padre, un hombre conocido por su mano de hierro, derramara lágrimas que jamás en mi vida le había visto tras leer mi carta. Me llamo Mariam. En aquel entonces acababa de cumplir 18 años. Para que entiendan mi pánico visceral hacia ese viaje, primero tienen que entender cómo me crié. En las noches de Teherán, las sirenas antiaéreas sonaban más fuerte y con más frecuencia que el despertador para ir al colegio. Me pasé toda mi infancia aprendiendo a correr al refugio subterráneo en menos de 30 segundos, a distinguir el tipo de misil por el color de la estela de fuego en el cielo, a purificar agua cuando cortaban los suministros. En las ventanas de mi casa teníamos cinta adhesiva pegada en forma de asterisco, no era decoración, era para evitar que la onda expansiva de las bombas convirtiera los vidrios en cuchillos voladores. Debajo de mi cama siempre había una mochila de emergencia, raciones de comida compacta para 3 días, yodo, vendas, una linterna y una tarjeta plastificada con el grupo sanguíneo de toda mi familia. Esto no era un campamento de Boy Scouts. Era la vida real de un niño iraní. Las sanciones internacionales eran como una mano invisible que nos asfixiaba el cuello, dictando cada puto detalle de nuestra existencia. En los hospitales, los antibióticos siempre estaban en falta. Las góndolas de los supermercados donde debían estar los productos importados eran un desierto. La hija de un colega de mi papá se murió a los 14 años porque no pudieron conseguirle la medicación para la quimioterapia. Por eso, cuando en el colegio anunciaron el destino de nuestro viaje de egresados, mi primera reacción fue pensar que había escuchado mal. ¿Argentina? Lo dije en voz alta, sin querer, y mis compañeros me miraron con la misma cara de desconcierto total. Ese país inmenso en el fondo del hemisferio sur, ese lugar que en nuestros noticieros, en la CNN o en la BBC, siempre aparecía ligado a palabras como colapso, crisis inminente, caos social, un territorio que en nuestra cabeza estaba dominado por la delincuencia descontrolada y la anarquía. Al llegar a casa, le tiré la noticia a mi papá. Estaba firmando unos documentos. Cuando escuchó la palabra Argentina, la lapicera le quedó congelada en el aire. Levantó la vista. Su mirada pasó de la severidad de siempre a una emoción complejísima, una mezcla de furia, angustia y algo más oscuro que no supe leer. Voy a hablar con la dirección de tu escuela, me dijo. No logró que cambiaran el destino, pero hizo todo lo que un oficial de inteligencia asustado podía hacer. Me metió en la valija la navaja táctica y un gas pimienta de grado militar. Me instaló un software de rastreo encriptado en el celular y me exigió que me reportara cada 3 horas, sin falta. Acordate de esto, me dijo antes de salir, metiéndome un papelito en el bolsillo del abrigo. Estaban los números de emergencia de las embajadas. Pase lo que pase. No confíes en nadie allá. Sos la hija de un oficial estratégico. ¿Sabés lo que eso significa? Claro que lo sabía. En el aeropuerto de Teherán, mi papá me dio el último abrazo. Me apretó contra su pecho con una fuerza desesperada,
como si fuera la última vez que me iba a ver viva. Antes de cruzar Migraciones, me di vuelta. Estaba parado entre la multitud, recto como una estaca, pero vi que tenía las manos metidas en los bolsillos del sobretodo, apretadas en puños hasta que se le deben haber puesto blancos los nudillos. El avión despegó y alcanzó los 30.000 pies de altura. Apoyé la cabeza contra la ventanilla, cerré los ojos y mi cerebro empezó a proyectar todo lo que yo creía saber de Argentina. Calles peligrosas, policías corruptos pidiendo sobornos en cada esquina, gente desesperada por la economía, manifestaciones violentas, persianas bajas, rostros curtidos por la miseria. En mi cabeza, todos allá iban a tener esa misma expresión que yo conocía también, esa tensión constante, esa fatiga crónica en la mirada, ese adormecimiento del que vive esperando que todo explote. Después de todo, según mi cosmovisión, ¿cómo podría una sociedad atravesada por tantas crisis históricas tener energía para llevar una vida normal? Con todas esas imágenes taladrándome el cráneo, antes de aterrizar volví a chequear mis armas. La navaja en el bolsillo lateral. El gas pimienta a mano. La tarjeta de emergencia en el pasaporte. Todo listo. Estaba preparada para desembarcar en una jungla de cemento sin ley. Pero cuando se abrieron las puertas del avión, lo primero que me golpeó fue el aire. Era el aeropuerto de Ezeiza, y el aire tenía una humedad fresca, un olor a tierra mojada y a pasto que me acarició la cara. Nada que ver con el viento seco y cargado de polvo y pólvora de Teherán. Caminé por la manga esperando ver militares con fusiles de asalto. Nunca aparecieron. En su lugar, entré a un hall de migraciones tan inmenso y tranquilo que me dio vértigo. La luz entraba por unos ventanales gigantescos. Todo brillaba como si fuera un museo de arte contemporáneo. En el aeropuerto de Teherán, el ambiente es espeso. La seguridad te aplasta. Las miradas de los guardias te despellejan vivo. Cada valija es una bomba potencial, cada extranjero es un espía. Pero acá en Buenos Aires, no había uniformados a los gritos, no había perros olfateándote las piernas, ni siquiera había filas interminables de gente aterrada. Había unas máquinas de autocheck con luces azules, pacíficas. Me paré frente a la barrera electrónica y el corazón se me puso a 1000 por hora. Mi cerebro empezó a fabricar excusas, como explicar de dónde venía, qué hacía mi papá, como zafar del interrogatorio en un cuarto oscuro y de que me destrozaran el equipaje. Pasé el pasaporte. Sonó un beep suave. Las puertas de cristal se abrieron. Me quedé congelada. Todo el maldito proceso duró 10 segundos. Nadie me paró. Nadie me pidió papeles extra. Nadie me miró de arriba a abajo por ser una chica de 18 años del eje del mal. Una empleada de aduana, una chica joven con uniforme, vio que yo estaba petrificada. Se me acercó con una sonrisa que me descolocó por completo. Era una amabilidad genuina, relajada, casi ingenua. «¿Necesitas ayuda, reina?», me dijo en un inglés mezclado con español, y enseguida remató: «Bienvenida a la Argentina». 4 palabras. Sin escrutinio, sin sospecha. Sin leer entre líneas el color de mi pasaporte. Solo una bienvenida cruda y real. Me quedé clavada al piso, dura como una piedra. Mi compañero Leo me chocó de atrás y me susurró: «Che, ¿qué te pasa? Dale, camina». No podía hablar. Porque en ese microsegundo, una chica que había vivido 18 años tragando miedo y desconfianza, probaba por primera vez en su vida lo que era ser tratada con confianza incondicional. Era una sensación tan alienígena que se me llenaron los ojos de lágrimas. Tuve que agacharme a atarme los cordones para que nadie viera que me estaba desarmando. Pero al mismo tiempo, una alarma gigante empezó a sonar en mi cabeza: esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que un país que supuestamente es un desastre total confíe de esta manera en los desconocidos? ¿Acaso no tienen miedo? ¿No les enseñaron a desconfiar del mundo entero? ¿Era todo una fachada para los turistas? ¿O de verdad eran tan ingenuos?
Salí de Ezeiza cargando todas esas preguntas. Lo que yo no sabía era que, en los siguientes 7 días, esa ciudad me iba a agarrar a cachetadas emocionales, iba a destrozar mis prejuicios uno por uno, y me iba a dejar tirada en la costanera, llorando en los brazos de una completa desconocida. Y me haría tomar una decisión que daría vuelta a mi vida para siempre. La noche porteña pasaba a toda velocidad por la ventanilla de la combi. Como una película que alguien había masterizado a la perfección. A lo lejos. El obelisco cortaba la noche iluminado. Imponente pero sin soberbia. No era un símbolo de guerra. Era un faro que simplemente decía, acá estamos. La avenida 9 de Julio rebalsaba de luces cálidas, de autos moviéndose a un ritmo constante. No había persianas metálicas bajadas por toques de queda. No había marcas de orugas de tanques en el asfalto. El mensaje de mi papá llegó puntual al celular, reporte de situación. ¿Cómo está el despliegue de seguridad en las calles? Miré la pantalla. Me quedé con los pulgares en el aire. Finalmente escribí algo que ni yo me creía, no vi ni un arma. No escuché ni una sirena. Esto parece más seguro que el patio de mi casa. Apenas mandé el mensaje, me sentí una estúpida. ¿Cómo iba a ser segura una megalópolis latinoamericana? Seguro el jet lag me estaba derritiendo las neuronas. El reloj del lobby del hotel marcaba las 2 de la mañana. Yo estaba destrozada por el viaje, pero mi cerebro iba a 200 kilómetros por hora. Leo se tiró en un sillón del lobby. Con esa actitud de genio informático escéptico y cínico que siempre tenía, me miró y me dijo, Ezeiza es puro marketing, es para los gringos. La verdad de una ciudad se ve en la calle, a la madrugada. Vamos. Vamos a ver si este paraíso es tan seguro como parece. En su cabeza, todo lo bueno era mentira y él tenía la misión de desenmascararlo. De donde nosotros venimos, salir a caminar a las 2 de la mañana es firmar tu sentencia de muerte. Patrullas militares, toque de queda, tensión que se corta con cuchillo. La noche es un monstruo que te come crudo. Pero a Leo le brillaban los ojos, como a un científico loco a punto de refutar una teoría. Salimos del hotel sigilosos, apretando los abrigos como si fuéramos espías en territorio enemigo. Y Buenos Aires nos dio la segunda trompada de realidad. La avenida Corrientes parecía que vivía de día. Los faroles iluminaban todo. Las marquesinas de los teatros, las pizzerías abiertas, la gente riendo. No había rincones oscuros para que se escondiera el peligro. Empecé a buscar cámaras de seguridad, pensando que capaz nos estaban monitoreando a nivel dictadura, pero no había más cámaras que en cualquier otra ciudad normal. Una piba pasó caminando por al lado nuestro. Llevaba unos auriculares enormes puestos. Una pollera corta. Iba mirando el celular y cantando por lo bajo. Caminaba con una soltura que me dejó sin aire. No iba mirando para atrás. No abrazaba su mochila como si llevara lingotes de oro. En el 90% de las capitales del mundo, una chica sola a las 2 de la mañana es un blanco móvil. Pero acá, en el medio de Buenos Aires, parecía la cosa más banal del planeta. Seguimos caminando. Llegamos a una de esas famosas esquinas con un café tradicional porteño, de esos que no cierran nunca, iluminado con una luz dorada que te invitaba a entrar. Afuera, en una de las mesas de la vereda, había unos tacheros tomando un café, charlando de fútbol. Y ahí vimos lo que hizo que a Leo y a mí se nos cayera la mandíbula al piso. En otra de las mesas de la calle, había un tipo de traje, claramente fusilado por el trabajo, que se había quedado completamente dormido, con la cabeza apoyada en los brazos. Eso no fue lo que nos asustó. Lo que nos dejó mudos fue que el tipo tenía su celular, un teléfono carísimo, tirado en el medio de la mesa. Y en la silla de al lado, tenía un maletín de cuero semiabierto donde asomaba el borde de una notebook de última generación. Nadie lo cuidaba. El tipo roncaba como un bebé en plena vereda de Buenos Aires.
Leo se quedó duro como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Si esto fuera Teherán, murmuró, sin poder creerlo, ese teléfono desaparece en 180 segundos. Si esto fuera Nueva York o París, le contesté yo, el maletín vuela antes de que termine de roncar. Nos quedamos parados en la sombra, como dos peritos esperando a que ocurriera el crimen para documentarlo. Pasaron 5 minutos. Pasó gente. Nadie miró la mesa. Pasaron 10 minutos. Una señora mayor pasó paseando a su perro. Miró al tipo dormido, miró el teléfono, hizo un gesto de compasión y siguió caminando. Pasaron 15 minutos. No pasó absolutamente nada. Ese teléfono y esa computadora parecían tener un campo de fuerza invisible. Estaban ahí, regalados al universo, y nadie, pero nadie, estiró una mano para tocarlos. La cara de soberbia de Leo se desintegró. Su expresión pasó a ser de terror existencial. Podía escuchar los engranajes de su cerebro colapsando, su sistema lógico de 18 años reventando por los aires. En ese momento me acordé de algo que había leído sobre Argentina. Mucho se habla de la economía, de la inflación, de los problemas estructurales. Pero la vida de barrio, la cultura del otro, esa red invisible de solidaridad que teje la sociedad en el día a día, es algo que las estadísticas del Banco Mundial no pueden medir. Los números fríos no te preparan para ver a una ciudad viva a las 2 de la mañana, donde a pesar de todo, hay códigos. La defensa más fuerte de esta sociedad no era la policía, no eran las cámaras. Era algo que estaba injertado en el alma de esa gente. Algo a lo que yo todavía no le podía poner nombre, pero que me erizaba la piel. A la mañana siguiente, los profesores decidieron que íbamos a movernos en el transporte público, íbamos a tomar el subte en hora pico. 8 de la mañana. Me paré frente a la boca del subte y vi una marea humana que me dio taquicardia. En Medio Oriente, las multitudes son sinónimo de blanco terrorista. Mi instinto primario me gritaba que saliera corriendo de ahí, que eso era una trampa mortal. Leo estaba al lado mío, agarrando las correas de la mochila hasta que se le pusieron blancos los dedos. Sus ojos reflejaban el mismo pánico animal que los míos. Pero bajamos. Y el andén nos pegó otra bofetada cultural. Cientos de personas esperando. 0 policías con armas largas. 0 altavoces gritando advertencias de seguridad. Nadie se empujaba, nadie gritaba. La gente esperaba mirando el celular o leyendo un libro, tomando mate de unos termos plateados, en una paz absoluta. Llegó la formación. Se abrieron las puertas y vi algo que no había visto en ninguna capital europea. La masa de gente se abrió como el Mar Rojo. Dejaron un pasillo perfecto en el medio. Nadie se movió hasta que el último pasajero bajó del vagón. Recién ahí, empezaron a subir. Sin codazos, sin histeria. No era la obediencia militar que nace del terror a un castigo, eso yo lo conozco bien, lo vuelo a kilómetros. Esto era diferente. Era un respeto cívico, un pacto social silencioso. Una coreografía ciudadana perfecta. La marea me empujó adentro del vagón y quedé apretada como sardina. Pero en el medio de ese ahogo, vi un detalle que me partió el cerebro. Había unos asientos señalizados, los asientos reservados para jubilados o embarazadas. Estaban vacíos. Justo al lado, había oficinistas reventados de sueño, estudiantes cargados con mochilas que pesaban 1 tonelada, chicas haciendo equilibrio en tacos. Todos estaban destruidos por la rutina. Pero nadie, absolutamente nadie, se sentaba en ese asiento vacío. En mi cultura, dominada por la escasez extrema, si hay un recurso libre, lo agarrás o sos un idiota. Pero esta gente, estos argentinos, preferían viajar parados, muertos de cansancio, solo para cuidar un lugar para un desconocido vulnerable que quizás ni siquiera iba a subir en ese viaje. De golpe, la respuesta a mis dudas de la noche anterior me pegó en la cara. Por las venas de esta ciudad corría un sentido de empatía y dignidad que no se puede comprar con dólares, ni forzar con fusiles. Era más efectivo que cualquier estado policial.
Si la noche anterior me había mostrado la piel de la ciudad, el subte a las 8 de la mañana me mostró el corazón, el respeto inquebrantable por el otro. A la tercera noche. Se nos vino el mundo abajo. A las 3 de la madrugada. Unos golpes salvajes en la puerta de mi habitación me hicieron saltar de la cama. Era Leo. Temblando de pies a cabeza. Vení rápido. Aviv se muere. Me gritó. Corrí a la habitación de al lado. Aviv estaba hecho un ovillo en el piso alfombrado. Estaba blanco como una hoja de papel y transpiraba frío. Se agarraba la panza con desesperación y se mordía los labios hasta sangrar. Me están clavando cuchillos, lloraba, sin poder respirar del dolor. Mi cabeza hizo un escaneo rápido, dolor punzante abajo a la derecha, sudor frío, náuseas. Apendicitis aguda. Si eso se perforaba, se convertía en peritonitis. Y de la peritonitis no volvés. El terror me bañó en hielo. En Teherán, una urgencia médica a la madrugada era jugar a la ruleta rusa. Por las sanciones, los hospitales no tenían ni anestesia. Podías esperar días por un quirófano. Una amiga mía se murió así, en la sala de espera, porque su apéndice reventó antes de que consiguieran insumos. Y ahí estábamos nosotros, del otro lado del planeta, sin tener la menor idea de qué hacer. El profesor, pálido, llamó a la recepción. El conserje del hotel marcó al SAME, el servicio de emergencias. Y entonces, ocurrió el milagro. No pasaron ni 5 minutos. Juro por Dios, miré el reloj. Fueron menos de 5 minutos y las sirenas de la ambulancia ya estaban rebotando en las paredes del edificio. 2 paramédicos entraron volando a la habitación. Eran rápidos, precisos, cero histeria. Le tomaron los signos vitales, le pusieron una vía y, en un inglés perfecto, nos miraron y nos dijeron: chicos, quédense tranquilos. Lo tenemos. Nos subieron a la ambulancia. Mientras cruzábamos Buenos Aires a toda velocidad, el paramédico iba pasando los datos en tiempo real al hospital. Llegamos a la guardia de un hospital público. Yo estaba preparada para ver el infierno, pasillos con sangre, gente tirada en el piso, médicos gritando. Pero no. Entramos a un lugar limpio, iluminado, súper ordenado. Parecía una clínica privada de élite, no una guardia pública. Un cirujano joven recibió a Aviv. Hablaba tan bien inglés que pensé que había estudiado en Londres. Nos explicó cada puto paso con una paciencia infinita. Le sacaron sangre, lo metieron en el tomógrafo. En 20 minutos teníamos el diagnóstico exacto en la mano. Era apendicitis. Quirófano urgente. No se asusten, nos dijo el médico con una sonrisa que transmitía una paz absoluta. Es una cirugía laparoscópica de rutina. Va a estar perfecto. Desde que Aviv gritó de dolor en el hotel hasta que lo anestesiaron en el quirófano, pasó menos de 1 hora. La espera afuera fue una tortura psicológica. Yo estaba sentada en las sillas de plástico del pasillo, imaginándome lo peor. Pero además del miedo por mi amigo, había otro monstruo comiéndome la cabeza, la factura. En Irán y en el resto del mundo, esto era la ruina. En Estados Unidos te cobran $1000 solo por subir a la ambulancia. Una cirugía así te deja endeudado de por vida. Éramos extranjeros. Turistas. No teníamos seguro médico internacional. Nos iban a confiscar los pasaportes. El profesor tendría que vender su casa para pagar esto. A los 40 minutos, salió el cirujano. Todo había salido excelente. Suspiramos. Lloramos de alivio. Entonces, el profesor se acercó a la administración para pedir la cuenta. Vi cómo al profesor le temblaban las manos al agarrar el papel. Me acerqué, esperando ver una cifra con 6 ceros. El profesor miraba la hoja y me miraba a mí, totalmente en shock. Yo miré el papel. Nada. 0. ¿Qué significa esto?, balbuceó el profesor en inglés.
La empleada administrativa, cebándose un mate con una tranquilidad pasmosa, lo miró y le dijo: «Es un hospital público, señor. Acá la salud es un derecho, no importa de dónde vengan». La ambulancia, los análisis de sangre, la tomografía computada de última generación, la cirugía de urgencia con anestesia general, la habitación de internación, los medicamentos. 0 pesos. Gratis. En Estados Unidos nos hubieran arruinado la vida. Yo había leído sobre la educación pública y la salud pública gratuita de Argentina, sobre la UBA, sobre sus científicos, pero vivirlo en carne propia te rompe todos los esquemas. Esto era un país que, con todas sus crisis a cuestas, decidía que la vida de un ser humano, incluso la de un turista iraní, valía más que cualquier ecuación económica. Un país que no usa la desesperación y la enfermedad para llenarse los bolsillos. Al día siguiente, cuando nos fuimos, Aviv estaba pálido pero entero, sentado en una silla de ruedas mientras esperábamos el taxi. El sol de Buenos Aires le pegaba en la cara. Miró al cielo, se le quebró la voz y dijo: «Si me pasaba esto en casa, hoy estaría en una bolsa negra». Ninguno de nosotros dijo nada. Sabíamos que era la puta verdad. Aviv necesitaba reposo, así que bajamos un cambio. Al cuarto día, al atardecer, el profesor nos llevó a caminar por Avenida Corrientes. Nians, teatros, librerías gigantes, olor a pizza, pibes riéndose a carcajadas en las esquinas. Una vibración de vida que te contagiaba. Empecé a relajar los hombros por primera vez desde que salí de Teherán. Estaba disfrutando. Y ahí, nos cayó la bomba atómica. Leo, el genio, el meticuloso Leo, se había olvidado su mochila en un banco de una plaza cerca del obelisco. Perder la mochila es un garrón. Pero lo que había adentro era una sentencia de muerte. Su notebook tenía en el disco duro una copia de seguridad de unos algoritmos de encriptación que mi propio padre, el oficial de inteligencia, le había dado para testear. Era información estratégica. Si eso caía en las manos equivocadas, era un escándalo internacional, el fin de la carrera de Leo, y probablemente, la cárcel para mi papá. Cuando Leo se tocó la espalda y se dio cuenta, la sangre se le drenó de la cara en 3 segundos. «La compu», dijo, y sonó como un animal agonizando. La computadora estaba dentro. Salimos corriendo como locos esquivando gente por Corrientes hasta la plaza. El banco estaba vacío. Nada. Leo se cayó de rodillas al piso, agarrándose la cabeza. Yo ya me estaba imaginando a mi papá en un tribunal militar. El profesor, tratando de no entrar en pánico, nos arrastró a la comisaría de la ciudad más cercana. Mientras caminábamos, yo ya había tirado la toalla. En cualquier país del mundo, una notebook carísima en un banco de plaza no existe más. Se fuma. Hacer la denuncia es un formalismo patético. Yo ya esperaba a unos policías corruptos burlándose de nosotros. Pero no. Entramos a la comisaría y no había un clima hostil. Nos atendió un oficial joven, nos escuchó con una atención absoluta, agarró el teléfono y llamó a unas dependencias. Colgó, nos miró y sonrió. «Tranquilos, chicos». Un flaco la encontró y la dejó en el centro de atención al turista de acá a unas cuadras. Fuimos corriendo como si nos persiguiera el demonio. Cuando entramos, un empleado le acercó la mochila a Leo. Él, con las manos temblando tanto que apenas podía agarrar el cierre, la abrió. La notebook estaba intacta. En ese momento, vi algo que creí que nunca iba a ver. Leo, el cínico, el hacker frío y calculador que odiaba a la humanidad, se largó a llorar en el medio del mostrador. Lloraba como un nene chiquito. Prendió la máquina, revisó los logs del sistema, nadie la había abierto. 0 intentos de intrusión. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Le rogamos al empleado del lugar que nos diera los datos de la persona que la había traído para ofrecerle una recompensa gigantesca, $, lo que quisiera. El empleado se encogió de hombros y nos dijo: «No dejó nombre». Dijo que vio que alguien se la había olvidado, la trajo y se fue a seguir laburando. Lo hizo como si fuera una boludez,
como si salvarle la vida a 3 extranjeros fuera un trámite sin importancia. Salimos a la calle. Corrientes seguía brillando, los teatros seguían llenos. Nadie en toda la maldita ciudad sabía que un pibe argentino anónimo acababa de evitar un desastre diplomático internacional de proporciones épicas. Esa noche, en el hotel, Leo salió al balcón y se quedó mirando las luces de Buenos Aires durante horas. Fui y me paré al lado de él. ¿Te das cuenta de algo?, me dijo con la voz ronca. Vos sabés el potencial que tiene este país. Tienen el litio en el norte para darle energía a la tecnología de todo el planeta Tierra. Tienen a los ingenieros del INVAP construyendo reactores nucleares y satélites para el primer mundo. Le dan de comer a cientos de millones de personas con su campo. Sabía a qué se refería. No tienen bombas nucleares, no tienen ejércitos invasores, siguió Leo, mirándome fijo. Pero tienen algo mucho más grosso. Tienen recursos y cerebros que hacen que el mundo sea dependiente de ellos. Esa es la verdadera defensa estratégica de un país, no el terror militar. Hacerse absolutamente irreemplazables para la humanidad. Nuestra última noche de verdad en el país. El profesor nos llevó a la costanera sur, ahí nomás de Puerto Madero, frente a la inmensidad del Río de la Plata. El sol bajaba tiñendo el agua de un naranja furioso. Estaba lleno de porteños relajándose después de laburar. Tomaban mate, paseaban perros, tocaban la guitarra sentados en el pasto. Me compré un buen choripán en un carrito de la calle y un alfajor enorme. En mi país, bajo el asedio de la guerra, comer en la calle con esa libertad absoluta es un delirio impensado. La noche se cerró y las luces de los barcos empezaron a prenderse. Yo estaba sentada en el murito, masticando, escuchando el murmullo de fondo, esas risas fuertes y cálidas de los argentinos. Y de repente me di cuenta, llevaba 2 días enteros sin buscar con la mirada un puto refugio antibombas. Mi instinto animal de supervivencia se había apagado. Mi radar de paranoia estaba en cero. Estaba experimentando algo rarísimo. Estaba en paz. Y justo cuando estaba saboreando esa sensación de paz total, una serie de explosiones ensordecedoras me reventaron los tímpanos. El cielo oscuro se rasgó con un resplandor cegador. Mi cerebro primitivo anuló cualquier pensamiento racional. Mi cuerpo ejecutó el protocolo que ensayé durante 18 años de mi puta vida. Grité, me tiré de panza al asfalto sucio, me cubrí la cabeza con los brazos y me hice un bollo minúsculo, rezando para que la onda expansiva y los escombros no me partieran la columna. En Teherán, ese ruido y esa luz significan que la muerte cayó del cielo. Es una bomba. Estaba ahí tirada, temblando convulsivamente, con los ojos cerrados, esperando escuchar el crujido de los edificios derrumbándose, los gritos de la gente mutilada, esperando el olor a carne quemada y a hierro. Pero no. Escuché risas. Aplausos. Chiflidos de alegría. Obligué a mis ojos a abrirse. Levanté la cabeza de a milímetros. El cielo sobre el Río de la Plata estaba estallando en colores. Rojo, verde, dorado. Eran fuegos artificiales. Enormes, preciosos, iluminando el agua oscura. La gente a mi alrededor estaba parada mirando al cielo, con las caras iluminadas de colores y sonrisas gigantescas. No eran misiles. Era una puta fiesta. Yo estaba tirada en el piso, sucia de tierra, abrazándome la cabeza como un insecto pisoteado. La vergüenza y la humillación me quemaron la cara. Quería que el asfalto se abriera y me tragara. Un par de personas me miraron con sorpresa, pero antes de que pudiera arrastrarme para esconderme, un par de manos firmes pero suaves me agarraron de los hombros. Era una señora. Una madre argentina, de esas que tienen la mirada llena de vida y de barrio. Me levantó del piso con fuerza. En sus ojos no había ni una gota de burla, ni de lástima condescendiente. Había pura preocupación de madre. Me sacudió un poco la tierra de la ropa, me ofreció una botella de agua y, mirándome a los ojos, me dijo muy suave, casi susurrando, tranquila, nena. Acá estás a salvo. En Argentina no pasa nada.
esa frase. Tan simple. Tan directa. Dicha por una mujer que no me conocía de nada en una ciudad en la que yo llevaba apenas 6 días. Esa frase actuó como un misil que atravesó 18 años de murallas de terror, traumas de guerra, miedos y paranoias, e hizo explotar mi alma en 1000 pedazos. Empecé a llorar. Pero no un llanto estético, no unas lagrimitas. Un llanto animal, desgarrador. Lloraba a los gritos, temblando de la cabeza a los pies, llenándome la cara de lágrimas y mocos, sin poder respirar. Lloraba como una nena chiquita. La señora no dio ni un paso atrás. No se asustó por la crisis de nervios de esta extranjera loca. Me agarró, me abrazó fuerte contra ella, y me empezó a acariciar el pelo y a palmarme la espalda al ritmo de una canción de cuna. Ya pasó, mi amor, ya pasó, me decía, sin tener la más mínima idea de por qué yo estaba destrozada. Ella no sabía de misiles, no sabía de apagones, no sabía que mi papá era un espía, no sabía de la sangre de mis amigos. Pero su humanidad instintiva fue la medicina más potente que recibí en mi vida. Y ese abrazo era exactamente lo que me había faltado durante 18 años. Lloré por el susto de los fuegos artificiales, sí. Pero lloré por todas las mentiras que me habían hecho creer que eran normales. Lloré porque me di cuenta de la locura que era vivir con la ubicación del refugio antiaéreo tatuada en la retina. Lloré de rabia al darme cuenta de que salir a las calles sin miedo a la madrugada, recuperar una mochila perdida con secretos de estado intactos, que te curen de urgencia gratis sin arruinar a tu familia, o mirar fuegos artificiales sin pensar que te van a volar la cabeza. No eran lujos inalcanzables. Eran derechos humanos básicos. Y para mí habían sido ciencia ficción. Y lo que hacía que todo eso fuera real en Argentina no eran los ejércitos, ni las armas, ni los discursos políticos. Era la gente. Esa fibra social indestructible. Esa señora en la costanera. Ese médico de guardia. Ese flaco que devolvió la notebook. Ellos eran la defensa nacional de este país. Esa noche. De vuelta en el hotel. No pegué un ojo. Miraba el techo blanco de la habitación y por mi cabeza pasaban. En un loop frenético. Las caras de todos los argentinos que nos habían cruzado en esta semana. Con las primeras luces del alba. Tomé la decisión que iba a cambiar mi historia. A las 5 de la mañana, mientras todos dormían, salí del hotel y me tomé un taxi a la avenida Corrientes. Me metí en una de esas librerías inmensas que son un orgullo porteño y que parecen palacios literarios abiertos desde temprano hasta la madrugada. Caminé entre los pasillos infinitos de estanterías, acariciando los lomos de los libros de Borges, de Cortázar, libros sobre historia argentina, sobre política, sobre ciencia. En Irán, leer sin filtro del Estado es un crimen. Acá, el pensamiento estaba ahí, libre, hermoso, provocador. Me senté en el piso de madera de la librería, crucé las piernas y saqué un cuaderno. Agarré una virome y empecé a escribirle la carta a mi padre. Escribí, taché, lloré, volví a escribir. Le conté a mi viejo, el hombre de inteligencia dura, sobre los 10 segundos en Ezeiza. Sobre el tipo dormido al lado de la notebook. Sobre la majestuosidad moral de dar el asiento en el subte. Le detallé peso por peso, o mejor dicho, el cero absoluto, la factura del hospital por salvarle la vida a Aviv. Le conté el llanto de Leo al recuperar los datos. Le conté sobre el litio, sobre el campo y cómo se volvieron imprescindibles. Le narré mi ataque de pánico con los fuegos artificiales, y como una mujer argentina me abrazó como si fuera su propia hija y me susurró, acá estás a salvo. Y al final de la carta, escribí la sentencia final. Le dije, no quiero volver. No quiero volver al país donde me enseñaron a desconfiar hasta de mi sombra. No quiero que el terror sea la banda sonora de mi vida. Quiero quedarme acá, viejo. Quiero estudiar en Buenos Aires, aprender de esta gente. Absorber esta cultura maravillosa. Quiero entender cómo hicieron para,
en medio de todas sus crisis económicas e históricas, mantener intacta esa alma inmensa y solidaria. Quiero llevarme esa luz, y ojalá algún día pueda llevarla de vuelta a casa. Terminé de escribir a las 10 de la mañana. Mientras tanto, en el hotel se había desatado el caos. La desaparición de la hija de un alto oficial iraní es motivo de alerta roja, de secuestro o asesinato. La policía estaba en la puerta, el profesor estaba blanco y a punto del infarto. Cuando irrumpieron en la librería y me vieron sentada en el piso, rodeada de libros de historia argentina, el profesor corrió hacia mí, llorando de desesperación. «Casi me matás del susto, pendeja». «¿Qué haces acá?», gritó. La policía argentina respiró hondo, aliviada de que no había ningún conflicto internacional. Me levanté del piso, abracé los libros contra mi pecho y le di la carta al profesor. «Perdón», le dije, llorando otra vez, «no me estoy escapando». Estaba pensando. El profesor miró la carta y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Es para tu papá?», me preguntó. Asentí. En el micro escolar, camino a Ezeiza para tomar el vuelo de regreso, me paré en el pasillo con el motor encendido y el micrófono del guía. Miré por la ventana como las calles de Buenos Aires se alejaban. Abrí la carta, arrugada y manchada con lágrimas, y la leí en voz alta para todos mis compañeros. La leí en farsi, con la garganta anudada. «Papá», leí, «cuando leas esto, ya habré vuelto a casa. Pero dejé mi alma en la Argentina. Vos me dijiste que era un lugar peligroso, que era el fin del mundo. Un caos. Traje el cuchillo y el gas. Estaba lista para la guerra y la anarquía. Pero vos y todos esos analistas estratégicos se equivocaron de manera abismal. Vi a un hombre dejar su teléfono en la calle y nadie lo tocó. Vi a una sociedad exhausta ceder el asiento a los vulnerables en el tren subterráneo. Vi un sistema médico público y brillante curar a mi amigo gratis porque valoran la vida por sobre los billetes. Recuperamos tecnología clasificada gracias a un pibe de barrio que ni quiso decir su nombre. Son la sociedad más empática y fuerte que pisé en mi vida. Ellos no basan su defensa en el terror. Basan su fuerza en volverse indispensables para el mundo con sus recursos y en cuidarse entre ellos con un amor feroz. Anoche lloré en la calle. Papá, y una señora argentina me abrazó y me enseñó que se puede vivir sin miedo. Y yo te suplico, papá, quiero volver. Quiero estudiar allá. Quiero ser parte de esa resiliencia. Quiero aprender cómo se construye la paz sobre el filo de la navaja. Cuando dije la última palabra, el micro era una tumba. Solo se escuchaban sollozos contenidos. El profesor se secó los mocos. Se levantó. Vino por el pasillo y me dio el abrazo más fuerte del mundo. Tenés razón, Mariam. Me susurró al oído. Tenés toda la razón del mundo. 14 horas de vuelo después, las puertas se abrieron en Teherán. El aire me ahogó. Seco, polvoriento y espeso, cargado de esa represión silenciosa. El aeropuerto estaba minado de tipos con ametralladoras, escaneando a todos como ganado. Mi cuerpo volvió a tensarse. Mi padre estaba esperándome en el hall de llegadas, con su sobretodo militar oscuro, serio como una lápida. Cuando me vio, rompió el protocolo, corrió, me agarró y me estrujó contra él hasta sacarme el aire. Necesitaba confirmar que estaba viva y entera. En el auto blindado, yendo a casa, le di el sobre con la carta y una bolsa con libros. Él prendió la luz dicroica del techo del auto, abrió la carta y empezó a leer. Afuera sonó una sirena. Pudo haber sido una prueba o un ataque real, no lo sé. Pero mi papá no pestañeó. Estaba hipnotizado por el papel. Leyó hasta el último punto. Se quedó en silencio, mirando el vacío por lo que parecieron horas. Y entonces pasó. A ese bloque de hielo, a ese comandante de acero, se le pusieron los ojos rojos y unas lágrimas gruesas y pesadas le rodaron por las mejillas. Le tembló la mandíbula. Guardó el papel,
miró por la ventana y, con una voz rotísima, me dijo, quizás. Nos equivocamos todos. Pasó una semana entera en la que no volvimos a tocar el tema. Hasta que un martes, a la tarde, entró a mi cuarto y me tiró una carpeta amarilla pesada arriba de la cama. Eran los papeles de inscripción, visas y permisos de residencia. Ya arreglé todo, me dijo. Tenía la cara dura de siempre, pero la voz le temblaba de una ternura que me destrozó. Anda. Anda a ese país donde no hay miedo. Estudia. Hacé tu vida allá. Y por favor, tráete un poco de esa luz para acá algún día. Hoy, paso mis días devorándome la literatura argentina, aprendiendo a conjugar con el vos, descubriendo el lunfardo, los tangos y la historia de un país que a los golpes sigue de pie. Sigue siendo difícil, sí. Cuando en Teherán suena una sirena antiaérea, cierro fuerte los ojos, y mi cabeza viaja automáticamente a la costanera sur. Vuelvo a ver los fuegos artificiales estallando de colores sobre el río de la Plata. Vuelvo a sentir la mano tibia de aquella señora de barrio tocándome la espalda. Sé que me voy a Buenos Aires. Voy a estudiar ahí, voy a entender a su gente, su locura hermosa, su resiliencia de acero y ese talento para sobrevivir abrazándose unos a otros. Algún día volveré a mi tierra natal con todo eso que aprendí de la Argentina, para decirle a mi gente que hay otra forma de vivir. Que la verdadera seguridad de una nación no son los misiles apuntando al cielo, sino la grandeza de su gente caminando por la calle, cuidándose las espaldas, demostrando que el amor y la libertad son las únicas armas invencibles. Eso me enseñó la Argentina. Y me salvó la vida.